Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Daniel Hurtado y es un gusto para mí en esta mañana compartir con ustedes un tiempo junto a la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos estudiando la vida de un profeta de Dios y estamos viendo en el capítulo número 4 del libro de Segundo Reyes los milagros, ¿no? Y hemos visto ya 3 milagros, vamos hoy por el cuarto milagro, y en esto vemos el obrar del Señor. Y pensando en los milagros siempre decimos, ¿cuánto necesitamos de un milagro del Señor en nuestra vida? Te pregunto en esta mañana, ¿estás necesitando un milagro en tu vida? El único que puede hacer milagros es el Señor. Y en esta mañana vamos a tomar esta historia como base para que luego podamos orarle al Dios de los milagros para que se manifieste en nuestra vida. ¿Te parece? Así que te invito a que abras en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso número 38. ¿Me acompañás? Dice así la palabra del Señor. Eliseo regresó a Gilgal, estoy leyendo en versión NBI, y se encontró que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado, pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas, y allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, «Hombre de Dios, esto es veneno». Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó, «Tráiganme harina». Y luego de echar la harina en la olla, dijo, «Sírvanle a la gente para que coma». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una breve oración al Señor. Dios, en esta hora nos acercamos a ti, con toda humildad, pidiéndote que te reveles a nosotros y que tu palabra pueda estar en mis labios y abras nuestro entendimiento para comprender tu obrar y las Escrituras. Te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Terminó ese milagro maravilloso del cual sacamos preciosas lecciones allá en Sunem, cuando estuvo con esta mujer que buscó al profeta luego de que por un milagro ella quedara embarazada, luego tuvo un precioso hijo, luego el hijo se enferma, muere en el mismo día, ella busca al profeta, el profeta ora al Señor, Dios resucita al niño, lo entrega a su madre y bueno, fue un testimonio tremendo para la familia y para toda la vecindad. Aquí nos encontramos que de Sunem desciende a Gilgal. Gilgal era una ciudad que se encontraba a pocos kilómetros al norte de Jerusalén. En esa ciudad había una escuela de profetas, así como lo había también en otras partes, tal como lo mencionamos oportunamente en Jericó y también en Betel. Ahora nos encontramos aquí que hay un grupo de profetas que están junto a Eliseo y ellos lo que desean es aprender, porque justamente en esa escuela de profetas, los hijos de los profetas, los hijos espirituales, aprendían diferentes disciplinas donde
ellos podían conocer de la experiencia del profeta, conocer y profundizar la ley. Ellos podían aprender hasta música. Es decir, había como diferentes áreas de aprendizaje. Y tenerlo al siervo del Señor, al sucesor de Elías, era para ellos de veras una oportunidad maravillosa. Así que él le dice a su siervo, no sabemos si era Giesi u otro, bueno, como había mucha hambruna, es decir, había mucha escasez de alimentos en la región. Siempre que sucedía esto en Israel era por causa del pecado de la nación. Dios cerraba los cielos y entonces no había lluvias, no había por lo tanto cosechas y bueno, y había una gran hambruna. Y la hambruna que venía como un juicio de parte del Señor sobre la nación también afectaba a los hijos de Dios, también afectaba a los siervos de Dios. Lo mismo sucede hoy en día. Cuando Dios tiene que tratar con una nación por su rebeldía, por su tosudez espiritual, los que vivimos dentro de esa nación también sufrimos las mismas consecuencias. Nada más que también podemos ser espectadores y protagonistas del obrar milagroso del Señor como quien provee para las necesidades en tiempos de carencia. Así que aquí vamos a ver este maravilloso milagro. Cuando, bueno, él tenía a todos los profetas rodeándolo, le dice al siervo entonces que prepare un guisado en una olla metálica que tenía patas y grande y donde se preparaba esta comida. Uno de los hijos de los profetas dice, ¿para qué nos falte? Somos muchos, voy a ver si consigo algo. Y de corajudo nomás, de voluntarioso, sin conocer mucho de gastronomía, mucho de cocina, del arte culinario, encontró como una especie de calabazas. Esas calabazas, según dicen los expertos, tenían la forma de una naranja y que tal vez comida prudentemente no originaba ningún daño, pero aquí llevó todo su manto cargado de ellas, las cortó y una de las propiedades primarias que tenía era que generaba una gran diarrea. Y comido en exceso hasta podía producir la misma muerte. Ahora, fíjense lo que puede hacer la imprudencia y la ignorancia. Cuando uno toma cosas que no conocen los daños colaterales que pueden venir sobre uno. Así que, bueno, se hizo todo, era abundante, se sentaron todos para comer y cuando probaron, y una de las particularidades que tenía esta calabaza es que era muy amarga, aparte, ¿no? Como para ahuyentar cualquier comensal. Y lo que sucedió es que dijeron, como dice la versión Reina Valera, hay muerte en esa olla, hay veneno. O sea, realmente dijeron, no podemos, esto es incomible, no se puede comer esto, nos vamos a morir envenenados. Bueno, entonces el profeta dice, bueno, tráiganme harina, porque el guisado se hacía con pedacitos de carne y arroz, a veces harina. Y pidió harina, había harina, usó el elemento que estaba disponible y lo echó. Lo revolvieron, lo probaron, lo comieron y nadie se enfermó y el milagro fue la transformación que se produjo en ese preparado, en esa comida que sirvió para justamente alimentar a los profetas que estaban con Eliseo. En esta mañana me gustaría hablar de el poder que transforma. Y cuando hablamos de transformación, estamos haciendo énfasis en algo que se transforma como un milagro del Señor que se manifiesta en nuestra vida. Y me gustaría hacer un paralelismo entre esta historia que leímos y algunas cosas que nos pueden llegar a suceder a nosotros. No tenemos una olla con calabazas silvestres, pero
hay otros tipos de venenos que suelen ingresar a nuestra vida, que contaminan, que nos pueden enfermar y que en un sentido traen un daño irreparable sobre nosotros. Así que me gustaría que en esta reflexión ustedes me puedan acompañar y ver cómo el Señor es la respuesta a todas estas cosas. También tómese esto como una palabra de advertencia para que tengamos siempre cuidado de todo aquello que nos daña. Nos metemos en el tema entonces. En primer lugar, me gustaría que pensemos, vamos a suponer que la olla es nuestro corazón, ¿no? Y vamos a ver el veneno que puede entrar en la olla de nuestro corazón. Puede suceder esto en nuestra vida, tal vez sin que nos demos cuenta, de alguna forma ingresa algo aparentemente no tan malo y termina siendo algo nocivo para nuestras vidas. Y hay que tener mucho cuidado. Ustedes saben lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es algo que hay que cuidar. Cuando hablamos del corazón, para aquellos que no lo saben, no estamos hablando del músculo, porque nosotros no amamos con ese corazón, amamos con otro corazón. Y cuando en la Biblia se habla del corazón, se habla del ser, del recipiente que contiene todas nuestras emociones, todas nuestras capacidades, toda nuestra voluntad, toda nuestra razón, ¿no? Entonces, el corazón es algo realmente muy importante y uno tiene que cuidarlo. ¿Por qué? Porque si en nuestro corazón ingresa algo de carácter venenoso, puede ser altamente dañino sobre nuestras vidas. Así que ese versículo hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, del corazón sale aquello que nos permitirá vivir, como hemos aprendido también, una vida plena, una vida en abundancia. Es decir, del corazón pueden salir un montón de cosas buenas que nos ayudarán en la vida. Pero también del corazón, si uno no lo cuida, pueden salir un montón de cosas malas. Todo depende de qué uno llene el corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo en el corazón tengo cosas buenas, voy a hablar cosas buenas. Si en el corazón tengo cosas malas, voy a hablar cosas malas. Entonces, ¿qué deja uno entrar? ¿Qué calabazas, qué calabacines uno deja entrar en la vida? Y esto me lleva a pensar en un pasaje que siempre es bueno recordarlo y les invito a que ustedes me acompañen en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 7, verso número 21. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Fíjense, o sea, es lo contrapuesto a Proverbios. En Proverbios dice, del corazón mana la vida, lo bueno para nosotros. Pero también sale lo malo, salen los malos pensamientos. Es decir, del corazón salen los buenos pensamientos y salen los malos pensamientos. Y Jesús aquí está hablando de lo que sale. ¿Por qué? Porque aquí hay como una especie de discusión, una disputa, porque los fariseos lo acusaban que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. ¿Cómo enseñaba la tradición de los ancianos? Hay un montón de reglas, ellos para lavarse muchas veces y demás. Y Jesús les dice, miren, acá lo importante es estar limpio por dentro, no por fuera. Porque no lo que entra en la boca es lo que contamina, sino lo que sale. Porque lo que sale del corazón sale. Y entonces les dice qué es lo que sale del corazón. Y dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual. Vayamos por parte. ¿Salen los malos pensamientos? Evidentemente que sí. Los pensamientos son el origen de todas las cosas buenas y malas. Uno puede pensar cosas buenas y puede pensar cosas malas. El corazón es como un cofre. Jesús lo dijo así. Del buen cofre del corazón uno puede sacar cosas buenas
y del mal cofre del corazón uno puede sacar cosas malas. Los pensamientos permanentemente están en nosotros. Es una de las cosas que nos asemeja, como decíamos en esta semana pasada, al autor y creador de la vida, al Señor, hechos a imagen y su semejanza. Entonces, los pensamientos a veces son disparados por recuerdos, por imágenes que vienen de nuestra memoria o por estimulación sensorial o externa, cuando uno huele, cuando uno escucha o cuando uno ve algo, o cuando uno toca algo en todo su sentido, por eso es sensorial. Aun cuando uno gusta algo, vienen recuerdos. Y ahí hay un estímulo de pensamientos que vienen en la mente, ¿no? Entonces, a veces las estimulaciones que tenemos son malas. Y dice el Señor que esto trae consecuencias sobre nuestra vida. Y luego comienza a mencionar pecados que comienzan como pensamientos y los ilustra de esta forma. Dice, la inmoralidad sexual. En la versión Reina Valera dice fornicación. Fornicar es todo tipo de inmoralidad sexual. Todo. Cualquier tipo de inmoralidad sexual. Los robos. Y no solamente el delincuente que a mano armada roba, sino aquel que no cumple sus horarios de trabajo, aquel que se queda con algo que no es suyo, aquel que recibe un beneficio que no le corresponde. Hay muchas formas de robar. Ya lo hemos aprendido cuando estudiamos los pecados respetables, ¿se acuerdan? Después, los homicidios, los que asesinan, y no necesariamente son los que le quitan la vida a los demás, sino aquellos que en su corazón le dan muerte a personas como deseando el daño, el mal, y es como internamente los aniquilan, ¿no? Eso también es un pecado. Los adulterios, la infidelidad matrimonial. Todo comienza con un pensamiento. Ese pensamiento se transforma en una idea creciente y luego en una acción. La avaricia, todo lo que tenga que ver con el afán de tener más y más y más, sobre todo posesiones y cosas materiales, dinero. La maldad en el corazón de nosotros, el espíritu vengativo, por ejemplo, el pagar mal por mal o mal por bien, el engaño, todo lo que tenga que ver con la mentira, el libertinaje, el dar rienda suelta a diferentes pasiones dentro del corazón, la envidia, el creer que el otro no merece tener lo que tiene y que uno es el merecedor, la calumnia, el hablar mal de las personas, especialmente en ausencia de las mismas, la arrogancia que tiene que ver con la soberbia, que tiene que ver con el orgullo, y también la necedad, que tiene que ver con la falta de juicio. Es como que hacer cosas realmente sin pensar en las consecuencias y sufrir el daño por lo hecho. Dice en el verso 23, todos estos males vienen de adentro y contaminan al hombre o contaminan a la persona. ¿Te das cuenta? Es decir, nos contaminan. Ahí está el veneno. Estas cosas y otras pueden entrar en nuestra vida y comienzan como un pensamiento que se anida ahí. Y uno tiene que aprender a identificar lo que son los malos pensamientos, porque ese pensamiento va a tener un circuito de pensamiento. La mente va a comenzar un circuito que una vez que lo aprende, lo va a continuar haciendo durante toda la vida. Y si ese circuito es malo, porque el pensamiento es dañino, es venenoso, entonces nos va a llevar a la acción. Y la acción es la que contamina. Jesús habla de contaminación porque el tema aquí era la contaminación, del ceremonial. Pero podemos hablar de las consecuencias, son los daños irreparables que se producen en la vida, el sufrimiento, dolor, lágrimas y un montón de cosas, por no frenar a tiempo aquello que comenzó como un pensamiento nocivo, pero que fue creciendo y nos llevó a la acción. Entonces va creciendo y se transforma en una acción. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Fíjense,
Otro pasaje conocido de Filipenses capítulo 4, verso número 8. Este es un versículo para subrayar. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. En la versión Reina Valera dice, en esto pensad. Nosotros tenemos que elegir qué tipo de pensamientos vamos a albergar en nuestra mente. Porque esos pensamientos son los que van a controlar nuestras acciones. Entonces es como que tenemos que filtrar. Cuando un pensamiento no tiene estas virtudes, por ejemplo, no es algo justo delante de Dios, no es algo puro, no es algo amable, no es digno de admiración, no es excelente, no merece elogio, bueno, hermano, decimos, no, esto lo desecho. Lo voy a ilustrar con algo que sirvió para ilustrar cuando estudiamos el libro La batalla de cada hombre con el ministerio masculino el año pasado. Cuando uno va al aeropuerto, tiene que pasar por la aduana. La aduana fiscaliza, chequea y examina que nada que sea nocivo para el país y para las personas que lo habitan ingrese al país, especialmente drogas, o cosas robadas, o cosas de las cuales no se pagó impuestos. Entonces, cuando uno tiene que pasar y ingresar al país, antes pasa por un escáner. En ese escáner coloca todo lo que tiene, campera, cartera, billetera, bueno, el reloj y las valijas, los bolsos de mano. Y entonces pasan y hay una persona que está mirando una pantalla que con un láser detecta anomalías en el contenido de los bolsos. Y cuando ve alguna cosa que no es normal, es como que el escáner lo muestra en la pantalla con un color diferente. Entonces ellos le dicen, bueno, venga por aquí, vamos a revisar. Y entonces revisan y allí verifican si no era nada o realmente había algo que era nocivo, ilegal. De la misma forma, nuestra mente tiene que funcionar como un escáner. Que cuando viene un pensamiento a nosotros, tenemos que chequearlo. Lo escaneamos con la palabra de Dios. Lo escaneamos con la palabra de Dios. Entonces, al escanearlo, decimos, ¿esto es bueno? ¿Esto es digno de alabanza? ¿Es digno de honor? ¿Esto merece un elogio? ¿Esto honra al Señor? ¿Glorifica al Señor? No. Entonces, lo desecho. Y lo reemplazo por otro pensamiento, justamente el que me dice la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que cuando Eliseo escuchó que había veneno en la olla, él dijo, tráiganme harina, y echó el harina? Y la harina neutralizó el veneno y lo hizo comible. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, en el capítulo 2, verso 1 al 16, se habla de las ofrendas, no los holocaustos, de las ofrendas de cereales, y que había ofrendas que se hacían con harina, y había ofrendas que se cocinaban y otras que no, y se presentaban al Señor como una ofrenda, del cual también participaban los sacerdotes, que lo usaban para comer y demás. Pero el harina que se ofrendaba al Señor con aceite, el aceite es una figura del Espíritu Santo, el harina es una figura de Cristo, del ministerio terrenal, de la humanidad de Cristo. El harina que se presentaba era sin levadura. La levadura en la Biblia está asociada a lo malo, a lo que daña, al pecado. Y Jesús vivió una vida sin pecado, fue una ofrenda agradable a Dios. Y también estuvo bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, recordemos que dije que la harina se presentaba con el aceite y el incienso también. Y Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Jesús, cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando fue a ser probado al desierto, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. Y con el poder del Espíritu hizo también los milagros que hizo.
La vida de Jesús estuvo asociada a la vida poderosa del Espíritu Santo en su vida, por eso es nuestro modelo y nuestro ejemplo. Y el harina era lo que neutralizó lo malo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, como el harina, es aquel que puede neutralizar los poderes malignos, venenosos, de pensamientos que entran o que quieren entrar y tomar control de nuestra vida. Fíjense lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Así que en el corazón, donde puede sembrarse el veneno para destrucción, nosotros tenemos que sembrar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que llega a nuestra vida es la que va chequeando cuando un pensamiento extraño, nocivo, llega a nuestra vida, lo chequea para que lo desechemos y dejemos que lo que prime sea la palabra del Señor. ¿Se entiende? Así que avanti con eso. En segundo lugar, el veneno no llega solamente a nuestra vida, sino también puede llegar a nuestra familia. Vamos a ver en segundo lugar el veneno en la olla de nuestra familia. ¿A qué hago referencia? A aquellas cosas que ingresan a la familia, y especialmente en este caso quiero hablarle a los papás, y a los papás que tienen hijos bajo su tutela, y bajo su cuidado y dirección y crianza. Hay muchas cosas que llegan, que al principio parecen buenas, no dañinas, divertidas, y que luego, en grandes cantidades, con el paso del tiempo, se pueden transformar en nocivas. Hoy, y más que nunca en esta cuarentena, estamos permanentemente en nuestro hogar invadido por la televisión, las redes sociales, el internet, YouTube y un montón de propuestas que mantienen entretenidos a nuestros hijos. Ellos no se van a divertir como nos divertíamos nosotros con unas balitas, un trompo, unas figuritas, sino que la pantalla es lo que cautiva hoy la mente de los chicos. Parece mentira. Pero junto con eso, de que muchas veces lo usamos como un recurso, hay un montón de cosas que se pueden ir metiendo y que pueden ser nocivas. Y uno tiene que tener realmente mucho cuidado. Los papás tenemos que observar qué miran nuestros hijos, qué escuchan nuestros hijos, cuánto tiempo lo hacen, ¿no? Y qué efecto se está produciendo realmente en su vida. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hacen, los chicos las incorporan vocabulario, incorporan formas de pensar, formas de vestir, formas de comportarse, aceptan y reproducen propuestas para hacer una cosa o la otra, y tenemos que tener cuidado de que esto no afecte su vida y les haga quemar etapas en su vida. Que el niño sea niño, ya vas a tener tiempo para ser adolescente, y que el adolescente sea adolescente, pero que cada cosa sea en su lugar. Y hay muchas cosas que podía decir, pero por amor al tiempo no puedo, pero solamente voy a mencionar una sola cosa. Hay algo que se llama, dentro de las filosofías de influencia a nivel mundial, que se llama la nueva tolerancia. La nueva tolerancia enseña que todos, entre todos, tenemos que tolerarnos. No importa lo que usted piense, lo que yo piense. Si pensamos diametralmente opuestos, y bueno, usted tiene la verdad y yo tengo la verdad. Y las dos son verdades, porque no hay una verdad absoluta. Es más, se dice que no existe el absoluto, todo es relativo. Entonces, si a mí me parece que esto es rojo, y para usted es verde, es verde. Y tenemos que aceptar que es así porque es como vemos la realidad. Y si a mí me gusta vivir de esta forma y a vos te gusta vivir de otra forma, tenemos que tolerarlo. Ahora, eso se mete de tal forma de que los chicos, inconscientemente, porque uno cede y porque ellos van tomando territorio, es como que van imponiendo su estilo de vida. Entonces, es como que ellos van armando su vida como a ellos les parece, como a ellos les gusta realmente, y hay que ver si lo que están haciendo está bien o está mal. Porque
Los chicos tienen edad para algunas cosas, pero no para tomar algunas decisiones importantes. En eso juegan el papel de los papás, quienes son los que deben poner límites y deben velar para que nada sea nocivo y que después tengamos que lamentar en el paso del tiempo. Así que el arbolito lo vamos a ir corrigiendo con un tutor desde que es chiquitito. Después nos va a traer algunos dolores de cabeza. Sabemos. Josh McDowell, conocido escritor, que estuvo en Santa Fe hace algunos años atrás, escribió un libro que se llama justamente así, La Nueva Tolerancia. Y él cuenta en el libro de que en una familia cristiana, cuando su hija tuvo 18 años, se fue a estudiar a la universidad. Y como se acostumbra en los Estados Unidos, se va a vivir a la universidad. Resulta que cuando se va a vivir a la universidad, se pone de novio con un muchacho y entonces viene el tiempo del receso escolar y la chica vuelve. Cuando la chica vuelve, bueno, se saludan, abrazo, este es mi novio, bueno, ¿cómo le va? Todos se saludan así. Entonces en algún momento, antes que llegue la noche, le dice, mami, pero yo duermo con él, ¿sabes? ¿Cómo que dormís con él? Pero si ustedes no están casados. No, pero lo que pasa es que él es mi novio y nosotros ya hacemos vida marital. Así que él va a dormir en mi dormitorio. No, él no va a dormir en tu... Y ahí se armó una, ¿no es cierto? Una gresca entre madre e hija y el padre y demás. Bueno, la historia, la chica terminó yéndose a dormir a otro lado con su novio y es como que exigía una chica con una formación cristiana, pero ahora se había incorporado en su vida esta nueva filosofía de, bueno, yo pienso así, aceptame así. Bueno, y dentro de la casa de quien le daba la cobertura, la protección y el sustento para todas las cosas, ella quería imponer sus reglas. No debe ser así. Nuestros hijos deben saber que mientras estén en nuestra casa y bajo nuestro techo, deben seguir las normas y las reglas que el Señor, a través de su palabra, nos va indicando qué es lo mejor para ellos. Y nuestro buen juicio nos va a permitir guiarles en este camino tan difícil y en este tiempo tan difícil que nos toca vivir. Si tenemos que hablar de la harina que neutraliza el veneno, ¿cuál sería el harina aquí? Y me fui a Efesios capítulo 6. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 6, verso número 3. Dice, para que te vaya bien, verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según disciplina e instrucción del Señor. Y en la versión Reina Valera dice en disciplina y amonestación del Señor. Así que la palabra del Señor aquí es la clave. Primero dice instruirlos en disciplina del Señor. Esto no tiene que ver con andar pegando, castigando, amenazando. La disciplina tiene que ver con orden. Pensamos, por ejemplo, en la disciplina militar. Tiene que ver con un montón de normas y reglas que tienen que cumplirse. El soldado tiene que vestirse de una forma, tiene horarios para levantarse, horarios para acostarse, tiene una forma de conducirse adentro de un lugar cerrado, en un lugar abierto, una serie de cosas, ¿no? Bueno, de la misma forma tiene que haber una disciplina, es decir, tiene que haber normas que nos ayuden a convivir dentro de la familia. A una hora nos levantamos, a una hora nos acostamos, hay tiempo de estudio, hay tiempo de recreación, hay tiempo para estar con los amigos, hay tiempo para escuchar música, hay tiempo para charlar, hay tiempo para comer, hay tiempo para tomar unos mates, pero esto es algo que lo podemos, digamos, diagramar y flexiblemente, pero no es como para que cada uno viva realmente como quiere, ¿se entiende? Y dice también el pasaje que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Y amonestar significa colocar en la mente. ¿Y qué es lo que colocamos en la mente? La palabra de Dios. Los papás somos responsables de enseñar la palabra de Dios. ¿Vos querés que tu hijo no se envenene? Enseñale la Biblia. Todas las noches contale una historia. En esta semana, ¿cuántas historias les contaste? O charlá de manera informal de temas espirituales si es un adolescente. Tratá, por ejemplo, de que él haga el devocional. Escuche el devocional de la iglesia. Que el día domingo a las 10 de la mañana esté sentado con vos escuchando la reunión.
Y que el miércoles a las 8 también. Y que si puede tome nota. ¿Por qué? Porque colocando la palabra de Dios en la mente, vamos a neutralizar el veneno que el sistema le va a colocar, digamos, y va a introducir en la familia de tal forma que cada uno, o que los hijos en este caso, quieran hacer su vida independientemente de normas que son saludables para la familia. Entonces, es muy importante detectar aquello que pueda ser nocivo para nuestra vida. Y termino, porque el tiempo me corrió, aquellas cosas que son venenosas para la iglesia. El veneno que entra en la olla de la iglesia. Hay muchísimas cosas que podría decir, hay muchísimas. Podría hablar de lo que es el veneno del universalismo, que propugna que todos van a ir al cielo, o del hipercalvinismo, que dice que Dios eligió a las personas que se van a salvar y que las va a salvar de todas formas, así que no es necesario que prediquemos el Evangelio, es un extremo, digamos, un extremo. Podemos hablar del espíritu absalónico, que es un espíritu de rebeldía que a veces puede generar en la iglesia, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablarte de otra cosa. Quiero hablarte del veneno mortal de la pérdida del primer amor. Que la cuarentena o te agrandó el amor por el Señor y te hizo un cristiano más fogoso, poderoso, que oró más que nunca y leyó la Biblia más que nunca y dependió de Dios más que nunca, o te apagó el corazón. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 2, verso número 4. Fíjense lo que le dice el Señor, y ya lo tenemos el texto. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y el primer amor es el amor de la relación, ¿no? Uno tiene un paralelismo aquí con lo que es la relación de amor de un hombre y una mujer, de dos novios, de un matrimonio. Es el amor que hace que el tiempo fluya rápidamente, que uno ame estar con la persona con quien ha querido compartir el resto de su vida, le agrada estar con esa persona, disfruta. El primer amor o estar enamorado así como en la primera vez es algo realmente maravilloso. Ahora, eso se puede acabar, pero no se debería acabar. Y un cristiano debe vivir en el primer amor. Y la iglesia de Éfeso, con muchas, digamos, virtudes, grandes maestros que tuvieron como Pablo, qué sé yo, Juan, Apolos, grandes maestros, Timoteo, ahora se encontraba que tenían mucho conocimiento, habían hecho muchas cosas por el Señor, pero la relación con el Señor se había enfriado. Hermano, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Porque esto también es un veneno mortal. Porque si nosotros perdemos nuestra comunión con el Señor, se nos cae la estantería, hermanos. Quiero decirte algo. Puede pasar de que por ahí nos llegue a gustar este sistema en que estamos todos online y no estamos en el templo, en la iglesia y en las actividades tradicionales. Pero quiero decirte que Dios permite que vos estés en tu casa hoy escuchando la reunión y aprueba esto por las condiciones sanitarias en las cuales estamos en el país. Es decir, vos estás en tu casa ahora y Dios te bendice a través de su palabra y en el momento que compartimos juntos. Pero cuando todo sea normal y estemos todos reunidos en la iglesia y vos te quedes en tu casa, no pienses que Dios te va a bendecir en tu casa. Porque Dios te está bendiciendo en tu casa, ¿por qué? Porque en este momento estamos buscando el bien de todos aquellos que podrían llegar a contagiarse si salen y estamos buscando la seguridad de todos, de no contagiar y ser contagiados. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces es muy importante en este momento que evaluemos nuestra vida, cómo está la temperatura de nuestro primer amor. Yo recuerdo cuando me convertí, yo tenía 10 minutos o 15 para ir de mi casa a tomar el colectivo, desde Barrio Las Flores hasta la Curva de Rose, y cuando tenía 16 años, esos 10 o 15 minutos iba cantando a las 6:15, 6:30 de la mañana, iba cantando las canciones que había aprendido en la iglesia, recién convertido. En el viaje, que eran 30 o 40 minutos, hasta la Costanera, donde estaba la escuela técnica donde asistía, iba orando por cada uno de los compañeros de mi curso. Y a la vuelta, exactamente lo mismo.
Y comencé a servir al Señor con mucho gozo, con mucha alegría. Tenía todo ese fervor. Y yo veo que es un gran desafío para nosotros que todo ese fuego no se diluya, sino que pueda estar vivo y activo en nuestra vida. ¿Qué remedio hay para esto? ¿Cuál es la harina cuando todo esto digamos, se envenena en la vida de la iglesia? Cuando la iglesia pierde el primer amor, la iglesia como cuerpo local, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré su candelero de tu lugar. Lo primero que hay que hacer es arrepentirse del pecado. Recordar que en un momento hemos dejado al Señor y hemos que arrepentirnos y volver a cultivar esa comunión, el devocional todos los días, participar de las reuniones los miércoles, los días viernes, todos estamos en esa comunión, estamos compartiendo, todos juntos de esa manera. Hermanos queridos, el Dios que puede y que desea de veras obrar en nuestra vida, el que puede transformar nuestra vida. Y si encontramos que hay pensamientos que tienen que ser sacados, si encontramos que algo entró en nuestra casa que tiene que salir, y si encontramos que en la vida de la iglesia se ha perdido ese primer amor, es la hora de que dejemos que Cristo se manifieste y su palabra obre en nuestras vidas, su poder obre en nuestra familia, su poder obre en la iglesia y veamos cómo todo se transforma cuando dejamos que su poder y su vida se manifieste milagrosamente. Quiero decirte que luego cuando demos los anuncios vamos a hacer una propuesta para esta semana, así que quédate enganchado. Dios te bendiga.